Bueno, damos inicio a nuestro conversatorio y les quiero dar la más cordial bienvenida a todos nuestros invitados para esta actividad que la organiza la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Su director es el profesor Edgar Hirtein. Espero que este conversatorio, que no tiene más objetivo que poder hablar de este maravilloso instrumento que es una verdadera orquesta, que se llama la guitarra. Linda melodía. Muy bien. Hermosa, sí, hermosa melodía. Luego de esta introducción, y antes de continuar, quiero dar las gracias a mi colega Daniel Cárcamo, que nos está colaborando como coordinador de esta actividad. Gracias, colega Daniel. Vamos a hablar un poquito del origen e historia de la guitarra. La guitarra es un instrumento compuesto de cuerdas pulsadas, de una caja y un mástil o un mango. Nos remontaremos un poco al Neolítico, periodo de la humanidad comprendido entre el 9000 y 5000 antes de Cristo aproximadamente. Los hombres de la época usaban arcos para la cacería y ya sabían
que las cuerdas sometidas a diferentes tensiones producían tonos diferentes según las diferentes tensiones de estas. Por supuesto, aún es, es una teoría. En Sumeria, región de Mesopotamia, por el año 2400 a.C., los sumerios inventan el arpa, sí, los mismos que inventan la escritura, la rueda, el calendario, la astronomía y hasta la cerveza. No se quedarían atrás con la música. Además tenían otro instrumento que eran las arpas y liras, el laúd, que conceptualmente ya se parecía a nuestra actual guitarra. Aquellos otros instrumentos de gran tamaño ya estaban ornamentados con cabezas de animales, incrustaciones de nácar y oro. Los siglos pasan al igual que las civilizaciones y los primeros ancestros de la guitarra, arpa, lira y laúd comienzan a peregrinar por toda la media luna fértil, es decir, asirios, caldeos, babilonios, acadios, hebreos, egipcios y demás eran usados principalmente en rituales religiosos o en actos de la corte. Ya cruzando el Mediterráneo y como un milenio antes de Cristo, los griegos, influenciados por dichas civilizaciones, perfeccionaron la música, su manera de comprenderla e interpretarla. Adaptaron esos instrumentos a su propia cultura e inventaron la quítara, que etimológicamente su nombre ya se parecía al de guitarra y poseía un cuerpo en forma de herradura de madera. Más tarde, por el 100 a.C., aparece el Imperio Romano para conquistar Grecia y así plagiarla en toda su cultura. La quitara le latinizaron el nombre a cítara, dándole un nuevo diseño. Le aumentaron el tamaño para mejorar su sonoridad, probablemente, para sumarlo a orquestas. A todo esto, en la otra costa ya se expandía el mundo árabe. Ellos habían tomado el laúd como instrumento tradicional, pero lo llamaban ud, al que le hicieron pequeñas modificaciones como la cantidad de cuerdas, los materiales que lo construían y le quitaron los trastes para poder ejecutar cuartos de tonos. Ya en el siglo VIII, los musulmanes avanzaron sobre la península ibérica, introduciendo así su versión del laúd, que se cruza con la cítara, que ya estaba en el territorio desde la época de los romanos. En esta península y durante la Edad Media aparecían personajes como los juglares y los trovadores, que eran artistas errantes que iban de pueblo en pueblo mezclando música, poesía, sátira y malabarismo, interpretando diversos instrumentos, entre ellos los primeros ejemplares de la guitarra, que eran la guitarra morisca, muy similar al laúd árabe, y la guitarra latina, descendiente de la cítara. Básicamente, ambos instrumentos eran lo mismo, aunque con distinto diseño, y además ya se empezaba a tocar con el plectro o púa. Finalizando la Edad Media, aparece la vihuela y su equivalente italiano, la viola da mano o viola de brazo. Ambos apenas diferenciados por la forma de sus cuerpos. Este instrumento era un cordófono con 6 cuerdas dobles y aunque era muy parecido a la guitarra clásica actual, poseía clavijas de madera, igual que sus antecesores. Normalmente era confundida con la morisca, guitarra de 4 órdenes, a la guiterna, entre otras variantes de la época. Estos instrumentos
eran usados nada más que como acompañamiento, así que aún no existían los solos, como por ejemplo de Gilmour. En el siglo XVII, por fin, se terminaron las confusiones instrumentísticas con la aparición de la guitarra española. A esta altura se puede decir que los españoles son los padres adoptivos de la guitarra. A diferencia de la guitarra clásica actual, esta tenía 5 cuerdas dobles y no fue hasta el siglo XVIII que un luthier alemán llamado Jacob Otto le agrega la sexta cuerda, obteniendo la afinación que conocemos en la actualidad. Probablemente esta actualización del instrumento se deba al auge de la música barroca y al ánimo de los intérpretes de la época por encontrar nuevas alternativas musicales. Pasamos al ítem segundo o segunda tema, ¿no es cierto?, de nuestro conversatorio. Hablamos de las maderas, maderas clásicas y folclóricas en la guitarra. Le hemos dado esta denominación, aunque se le puede dar otra denominación también. Siempre tendremos artistas, músicos y luthier o luthieres, un gran debate acerca de si importa la calidad de la madera para construir una guitarra. Al respecto quiero dar mi opinión. Creo es muy importante la selección de la madera por sus propiedades acústicas. ¿De qué dependen las propiedades acústicas en la madera? Estas dependen de varios aspectos. Uno, la mayor o menor concentración de los anillos de crecimiento en el árbol dará como resultado mejores propiedades en las maderas y en la resonancia de nuestra guitarra. Nosotros le llamamos también a esto peso específico. Una guitarra tiene sus maderas, la guitarra tiene que tener de la siguiente forma las maderas. Velocidad o característica, ¿no es cierto? Velocidad de propagación del sonido, capacidad alta de vibración. Estas propiedades de la madera ayudará a su timbre por la mayor cantidad de armónicos y a su intensidad, más o menos volumen. También el sonido tendrá tendencia a sostenerse por más tiempo, duración. Estos tres parámetros enunciados anteriormente ayudarán a las frecuencias, sonidos agudos, sonidos medios y sonidos bajos, y en el caso de la guitarra, los llamados bordones. ¿Cómo elegimos los luthieres la madera para hacer una tapa armónica? La respuesta está primero en la percusión, es decir, cuando uno toca o percute una lámina de madera, se tiene que sentir un determinado tono. Al percutir la madera, esta entra en estado activo, es decir, entra en vibración, y esta vibración nos ayudará a la selección de la misma. Tipos de maderas clásicas para la construcción de nuestra guitarra. Al respecto tenemos muchas. Para mi gusto personal es para la tapa armónica el pino abeto y pino oregón americano. Para fajas, fondo, puente y tapa de la paleta, prefiero por su belleza y floreado característico y también color el palisandro, también jacarandá de la India. Para el mango generalmente se usa cedro con un alma de ébano. Para la tastiera, también conocido como diapasón, donde se instala el sistema cromático que crea Pitágoras con la raíz doceava de 2, se usa el ébano. Por último, para tocar para todas las piezas interiores, el pino abeto. Taco superior, si corresponde, según modelo, taco inferior, contrafajas, barras armónicas y el abanico de espinetas. Para la ornamentación del instrumento se usan
unos filetes teñidos de color negro combinado con blanco o amarillo. Para los perfiles externos se usa madera de palisandro. La ornamentación de la boca es a criterio del luthier o artista que desea en su instrumento. La guitarra folclórica. Para la guitarra folclórica aplica, a excepción de las maderas, todo lo señalado anteriormente, pero usaremos maderas del medio local. Usualmente veremos guitarras con maderas de mango o brazo de lingue, raulí y otros, tapa armónica de ciprés, avellano, pino mañío, caja armónica de lingue, radal o castaño, piezas interiores de una conífera de la zona, puede ser incluso de ciruelillo. Pasamos ahora a las características de construcción. Cada luthier tiene sus propias características de construcción y para esto se basa en planos ya diseñados con anterioridad o plantillas que definen las formas, medidas y proporciones de las partes del instrumento. Es importante señalar que se trabaja en todo momento con espesores y formas que contemplan la línea recta, la línea curva, como principios esenciales de la geometría de la guitarra. Se definen los espesores y junto a una matriz se arma o se hace el montaje de sus partes, también conocidos como el ensamblado. En mi caso personal, uno con cola rubia o caliente, el mástil o mango o la tapa armónica y fajas. También se pueden usar otros pegamentos. Se encola el fondo y se les da tensiones con la rasquieta. Seguidamente se encola la tastiera y el mástil y fijan los puentes o trastes del sistema cromático. El taco superior del mango se le adhiere por medio de ensamble un trozo de madera para alcanzar la altura y forma ojival o curva. La paleta tiene un diseño también muy original del artesano. Los puentes de la tastiera se liman y lijan con extremo cuidado para no dañar el diapasón y no interferir con su afinación. Las cejillas se regulan con limas pequeñas de distintas formas llamadas cola de ratón. Finalmente se realiza el barnizado que puede ser con pistola, con brocha o con muñequilla. Terminado el proceso del barniz, se instalan las cuerdas y se le da la afinación característica según si es guitarra clásica o guitarra folclórica y campesina o transpuesta. Debemos darle tiempo a las maderas para que maduren, se estacionen y mejoren sus propiedades de vibración. Descripción de la guitarra. Caja de resonancia, tapa armónica, importancia de la antigüedad de la madera, el puente, el fondo, los flancos o aros, el mástil o mango, el diapasón, la cabeza o paleta. Características de una guitarra para concierto. Reconocimiento de las maderas, análisis de su construcción, análisis del sonido, cálculo teórico práctico del diapasón de la guitarra, sistema cromático, estudio físico de la guitarra, estudio de las cuerdas, estudio del timbre, estudio de los armónicos, forma de ejecución de los armónicos, afinación de la guitarra de 10 cuerdas, respuesta acústica de la guitarra, el volumen de la caja de resonancia o la caja de la guitarra, herramientas y utensilios necesarios para la construcción de una guitarra de artesanía, descripción gráfica de las operaciones, construcción del fondo de la guitarra, construcción de la tapa armónica, construcción del mástil en semi-acabado, construcción de los junquillos interiores, construcción de los flancos o contrafajas, ensamblaje, construcción del
cartucho para la boca de la guitarra. Conservación de la guitarra. Consideraciones generales. Constructores de guitarras. Etiquetas. Otros constructores históricos. Ejemplo, Ramírez. Por último, mantenimiento básico y cuidado de la guitarra. El mantenimiento de nuestro instrumento es es una de esas obligaciones que como guitarrista no debemos descuidar, tanto por imagen como por la calidad del sonido y el bien general para nosotros y nuestras guitarras. El mejor mantenimiento que se le puede dar a una guitarra es no dejar que caiga en el descuido. Con pequeños cuidados habituales se pueden evitar males mayores o tener que pasar mucho tiempo para ponerla a punto, por estar medio abandonada. Por el roce de las manos, el sudor, el polvo y elementos variados que pueden caer tanto en el cuerpo como en las cuerdas, la guitarra se va ensuciando. Para empezar, estaría muy bien lavarse las manos antes de tocar. Así evitamos huellas y la grasa en el cuerpo y un mayor desgaste de las cuerdas. El mejor cuidado es la prevención, así que al terminar de tocar estaría muy bien pasar un trapo limpio y de preferencia algodonado, tanto por el cuerpo como las cuerdas. Se puede usar un trapo de camiseta en desuso, o mejor, para guardar limpia hasta la siguiente sesión. Tanto por seguridad como por mantenimiento y limpieza, lo mejor es guardar la guitarra en su estuche o funda, así no coge polvo ni está expuesta a peligros. Limpieza del cuerpo. Para sacarle algo más de brillo, el mejor momento sería después de un cambio de cuerdas, aprovechando que podemos tener mejor acceso a algunas partes por ausencia de estas. De nuevo, con una camiseta de algodón o cualquier especializado, podemos repasar la guitarra. Si necesitamos limpiar más, se puede mezclar un poco de jabón con agua y después humedecer la camiseta, no mojar directamente la guitarra para limpiar con más profundidad. En las zonas donde el barniz ha sufrido alteraciones, se pueden usar un paño con aceite de linaza fino, el que se usa para óleo mezclado con polvo de piedra pómez, y frotar la zona afectada al igual que se desabolla un vehículo hasta lograr un pulido muy profundo y suave al tacto. Se pueden encontrar muchos productos especializados para limpiar el cuerpo. Están los tipos acuoso, transparente y los cremosos, más tipo pulimento con los que se puede sacar mucho brillo, a las guitarras con un acabado del tipo lacado. Con estos pulimentos hay que tener cuidado de no aplicarlos en cuerpos de acabados naturales, mate, con la madera más expuesta, porque puede ir cogiendo brillo por zonas y estropear el acabado original. Limpieza de diapasón o tastiera. Otra vez, vuelvo a recordar que lo mejor es limpiarla al acabar de tocar para evitar que se acumule suciedad, pero un par de veces al año al quitarle cuerdas es bueno limpiarlo más en profundidad o limpiarla más en profundidad, y podemos encontrar productos especializados o limpiadores como los que preparo personalmente, sobre todo aceites para mástil. Lo aplicamos de nuevo sobre un trapo o camiseta de algodón y utilizando poca cantidad. Si utilizamos demasiado, dejaremos los trastes aceitosos y eso solamente atraerá más suciedad que se queda adherida o pegada a nuestra guitarra. Estamos terminando con esta hermosa
momento de conversación sobre nuestra guitarra. Y ahora pasamos a una sección de preguntas. Que no sean muy técnicas. Si alguien tiene una pregunta y que esté en condiciones de responder con todo gusto. O mientras piensan las preguntas, podemos volver a pasar la introducción, un poco de música, ¿no? ¿Puede ser? Yo te podría decir algo sobre las tapas. ¿Sí? No se escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí. Lo que quería hablar un poco sobre las tapas. Ya, muy Que bien. tenemos la de abeto, Sí, la de abeto de Canadá y el cedro de Canadá. claro. ¿Ya? También está, cuando las vetas son muy apretadas, no da un buen sonido, es demasiado metálica. Y cuando están muy abiertas, tenemos un sonido muy profundo, donde los bajos casi se pierden. Entonces ahí hay que tener cuidado qué es lo que quiere el músico, Exactamente. para ver qué tipo de tapa debo usar para darle el gusto a este músico. ¿Mm? Hay caprichos ahí en los intérpretes, ¿no es cierto? Nosotros sabemos. Sí, yo hablaba del peso Sí, del peso específico, tiene relación con los anillos de crecimiento y se habla de la mayor o menor cantidad de concentración de moléculas en un mismo trozo. Por eso cuando usted habla de la separación o que los anillos estén muy juntos van a producir un tipo de sonido y más separados van a producir otro tipo de sonido. Toda la razón. claro, hay un mal concepto que dice que entre más juntos van los anillos, mejor calidad es la guitarra, pero con toda la experiencia que he tenido, debe ir abriéndose un poquito hacia las alas los anillos para que puedan soltar y tener buen sustain. Hacia los exteriores. Y eso hace más difícil la selección de la madera, ¿no es cierto? Seguro. No, Anillos más claro, juntos es más fácil. parados en el exterior. ¿O sale más fácil? ¿Qué dice usted, don López? Es más el anillo cerrado. Sí, muy bien. Otra pregunta. Eso que dices tú, Carlos, es independiente si es pino o es cedro. ¿Perdón? De Lo nuevo. que dice Carlos de Sí, la. es independiente. Sí, Ya. sí, excepto el mismo resultado. Porque por la experiencia que he tenido, llegué a la conclusión de no usar anillos demasiado apretados hasta el final. Mm, claro. Lo que buscamos los luthiers generalmente son que cada parámetro del sonido sea el óptimo. Es decir, que la guitarra tenga una bonita intensidad, que tenga buen timbre, que tenga buena duración, y no es cierto y que todas las frecuencias agudas, medias y graves sean acorde a la interpretación que busca el intérprete. O sea, que no tengamos registros en el instrumento que suenen muy poco y que otros suenen mucho. Entonces hay que buscar como un equilibrio ahí en ese sentido. Bueno, ahí están los barrajes. Sí. ¿Tiene relación con eso? Claro, si tú agrandas la caja de resonancia, ¿no es cierto? Profundizas más el timbre del sonido, es más grave. Es como tocar un violín que produce un sonido muy agudo, o tocar un contrabajo. O sea, el tamaño va en relación a la profundidad o agudeza y gravedad del sonido. A cuanto más caja. Pero ¿y qué pasa con las tapas, con esto de la densidad de la beta y con las tapas que tienen Nomex, por ejemplo, o algo así? Porque ahí se pierde el concepto de la densidad de la... Sí, es que nosotros el principio del sonido es vibración. Las maderas tienen que entrar en vibración para que se produzca el sonido.
Es la primera acción, vibración y oscilación de la cuerda, ¿no es cierto? Primero la oscilación hace, provoca o produce la acción de la vibración de las tapas y por ende del instrumento en general. Pero si una madera no tiene una buena propagación del sonido, por esta, ¿no es cierto?, selección que uno hace de la madera, se va a convertir en barreras. Se va a convertir en barrera y el sonido, ¿no es cierto?, su velocidad de transmisión no va a ser acorde o consecuente con lo que buscamos. Entonces, por eso es Pero, la selección de las maderas. porque, a ver, yo me imagino las vetas estén más juntas o más separadas, tiene que ver con que donde no hay veta debe ser más blanda la madera, ¿no? Sí es. Entonces, si le pongo Nomex, Lo que pasa es que, a ese ver, efecto frena. sí, lo que pasa es que, a ver, hablamos de beta o anillos de crecimiento. Los anillos de crecimiento en el desarrollo botánico, ¿no es cierto? Si entramos a un tema más técnico ahí, el árbol va a crecer por estaciones del año. Hay estaciones secas y estaciones húmedas. Cuando la estación es seca, se produce ese anillo más café, ¿no es cierto? Más oscuro. Y cuando el clima es otoño, invierno y lluvioso, se produce la veta blanda. Entonces, ambas son diferentes momentos del crecimiento y del desarrollo del árbol durante el año. Por eso se producen esas dos vetas. Si yo selecciono, Lo que hablaba de las cajas más anchas, sí, sí, la guitarra más ancha se queda mucho sonido afuera y proyección, ¿ya? Y la guitarra normal tiene una salida más rápida del sonido y llega más lejos. De hecho, la guitarra flamenco es mucho más angosta para que tenga una respuesta mucho más rápida. Eso quería acotarlo yo cuando preguntaron por la guitarra más profunda, si tenía más sonido o menos sonido. Tiene más sonido, pero en el ambiente pequeño, claro, no en un teatro que tiene que llegar hasta el final. claro, para música de cámaras. Sí. Cuanto a mayor caja, el espacio pequeño se absorbe más la música. O sea, se absorbe mejor el sonido de la guitarra. ¿Entiendo eso? No, ¿No? no. No. No, cuando es más pequeña la guitarra, ¿Ya? va a pesar de que puede tener una gran sonoridad, ¿Ya? pero no tiene gran proyección. Okay. Entonces, ¿Y la en proyección espacios pequeños, ¿Ya? es que hay que buscar el equilibrio. Okay. O sea, tú no puedes hacer una guitarra con un cuerpo muy pequeño, ni demasiado grande, ¿Ya? sino que una guitarra normal, que ya está súper estudiado, digamos, la forma, las medidas, las proporciones, está ya como casi estandarizada la guitarra, Okay. que es como la más óptima. Entonces, como la intermedia sería como la más óptima para todo tipo de salas, tanto para música de cámara como para grandes teatros. A lo que se refiere el señor López es al ancho entre tapa y fondo. Entonces, lo que pasa es que el sonido entra por la tapa Sí, y rebota en el fondo, que es madera más dura, sí, y eso es lo que hace que se expanda. Entonces, si la distancia entre la tapa armónica y el fondo es más angostita, o sea, no va a ser así, pero sí. más angosta, va a llegar más rápido el sonido al fondo y se va a expandir más. Por eso que sirve para escenarios más grandes. Claro, es que también Exactamente. también eso hoy por hoy, bueno, todo instrumento toma su tiempo en madurar, no es que salga de la fábrica ya 100% óptimo, ¿no? Las maderas van ganando propiedades con el tiempo, es un poco parecido al vino esto. Van tomando su proceso y su madurez en el tiempo, va permitiendo que mejoren otras zonas que entran en vibración que se llaman zonas nodales, que van ayudando a la producción y a la propagación del sonido también. Pero sí, hay que buscar, insisto, el equilibrio de el ancho de las fajas para que pueda tener una óptima proyección. Pero no es el único elemento. Uno tiene que preocuparse de la proyección, tiene que preocuparse de la calidad del sonido, que tenga un timbre bonito. Hay que preocuparse de que eh, tenga equilibrio entre los agudos, los medios y los graves,
etcétera. O sea, un conjunto de cosas. Es un Yo conjunto. ahí tengo una pregunta, pero en Ujú. realidad no es una pregunta, no tengo idea. Sé menos que Roberto Hurtado, que ya es saber casi nada. Es Eh, un reto. ¿Qué pasa con... He escuchado ahora último de la afinación de la tapa. Claro. ¿Cómo afinan la tapa? Mira, yo tengo más experiencia, porque yo no he construido tantas guitarras como luthier. Tengo más experiencia con el violín. Lo que te podría contar un poco es qué se hace en el violín, ¿ya? El violín, el luthier toma la tapa y la hace vibrar, ¿no es cierto? Esa vibración produce un tono específico. Entonces tú tienes que, a veces en los orificios o ¿cómo se llaman estos ahí? Estas Fs, en las Fs tú tienes que a veces sacar madera para que logres el tono justo de vibración que buscas, es decir, la vibración y que produzca el tono que tú necesitas. Por ejemplo, hablemos de la nota re, ¿ya? La tapa armónica tiene que sonar cuando tú vibras, en el instrumento que mide el sonido tiene que sonar un re. ¿Mm? Y en el fondo eh, tiene que sonar un mi, por ejemplo. O sea, tiene que haber un tono de diferencia, por ponerte un ejemplo, ¿ya? Entonces, la altura de la curva de la tapa del violín es mayor que la curva del fondo, ¿ya? Y eso hace que se produzca esa diferencia de tono entre uno y otro. En la guitarra, claro, la tapa armónica debiera también producir un tono específico para que cuando tú ejecutas tu instrumento, esa frecuencia, en el caso del violín, el violín es la afinación natural sol mayor, No, pues sí, ¿ya? Entonces, habría que preguntarse para la acá. afinación natural de la guitarra. Eh. Yo hago la escala de sol mayor en el violín en 4 octavas y es la afinación natural del violín. No es do mayor, es sol mayor. Entonces la guitarra es mi, si, sol, re, la, mi y produce un acorde en sí misma. Pero ¿cuál es la afinación natural de la guitarra? Ustedes que son guitarristas. Claro. ¿Ah? Ustedes son los guitarristas. La guitarra le doy una. ¿Cuál es la afinación natural de la guitarra? Claro. ¿Ya? Porque por eso hablamos en un comienzo, A la tapa yo le doy hablábamos en un comienzo de los sonidos a la tapa. naturales, sonidos artificiales, ¿no? Así partió esto. Así que les hago la pregunta al revés yo. Queda, Bueno, queda como lo que les quiero decir, yo hago la tapa de una medida específica de acuerdo al barraje que voy a usar. Sí, ¿Ya? ¿Me escuchan? sí, sí, Sí. Pues esa tapa la pongo en la caja y esa, al golpearla, me tiene que dar para mi conformidad entre un sol y un sol sostenido. ujú, No una nota exacta, porque claro, si no se producen notas low, que hay lugares que no suenan bien. Esa es mi forma de trabajar. ya, O sea, por eso que yo pongo cuerdas antes de balizar la tapa, por si tengo que rebajar la tapa un sector exacto, para poder soltar ya sea los agudos o los graves. claro, eso mismo Esa hacemos, es mi técnica. Usted lo afina Ujú. claro, y el de guitarra lo afina por semitono. al parecer él sí, po, es que O sea, depende uno le va dando distintos grosores a la tapa para lograr el tono. sí, Claro. se Pero va bastante. el violín en general está afinado en. Las En- maderas en- están afinadas en sol. no es que estén afinadas en sol, no. Claro, esa es La afinación del violín, ¿Ya? si tú haces la escala partiendo de la última cuerda, haces la escala de sol mayor. Claro, claro. Entonces, su afinación natural y su frecuencia más baja es sol. Claro. Tú recién hablabas No, pero ese es un tema de la construcción del instrumento y de la calibración y afinación de cada tapa por separado. No es la afinación cuando tú ya estás tocando el instrumento. Claro. No, justamente Claro. de las maderas. Claro, de la madera. ¿En qué nota está De la afinado? madera, ¿En qué sí. tono está afinado? Sí. Y vemos en el fondo Sí. las tapas, las maderas. Claro, cada luthier tiene su propio criterio, claro, porque va a depender del tamaño. Si yo hago un violín más pequeño, no lo puedo afinar, por ejemplo, en re. Claro. Me va a dar un tono más agudo por la naturaleza y la forma y el tamaño de la tapa armónica. ¿Ya?
Pero sí, el ideal es que ojalá haya un tono de diferencia entre las dos. Y la madera te da. Sí, pues. Tiene que darlo, pues tú tienes que regular eso. ¿Y cómo afinas eso con un...? Ya lo dijo Fernando, sacando o dejando madera en la tapa. Porque le das más vibración, menos o más vibración a la tapa, a la madera. Claro, y para Y eso, lograr ese sonido tú lo haces con un afinador. sí, hay instrumentos electrónicos, pero tú haces, Ya. miden la frecuencia. Ah, ok. Ahora, si tienes muy buen oído, lo puedes hacer también a oído. Claro. Pero es mejor asegurarse con un instrumento electrónico en caso de que quieras tener la certeza. Pero Claro. yo hoy por hoy me baso más en mi oído que en Claro. instrumentos electrónicos. Qué bien. Uno no se puede ceñir a un grosor estándar, porque las densidades de las maderas no son todas iguales. Todas diferentes. Exactamente. Y por eso es que no hay guitarra igual a otra, son todas distintas, igual que los violines, pues son todos distintos. Pero ahí hay un tema que se puede pensar de que es como generalizado. ¿Ah? La guitarra es al hombre como el ser humano, mejor dicho, o es a la guitarra como la guitarra es al ser humano. Claro. Es decir, la importancia que tiene la guitarra como un instrumento y su gran desarrollo y apogeo que ha tenido a través de la historia es inigualable, es absolutamente inigualable. Ni siquiera el violín la ha igualado. Ahora, ¿esto a qué se debe? Yo creo que es porque es un instrumento que se acerca más a los sonidos naturales. ¿Mm? Y al ser un instrumento que se acerca más a los sonidos naturales, se acerca más al ser humano, al hombre, a la naturaleza natural del ser humano. ¿Ya? Ahora, por eso nosotros, y ahí don señor López habla de que nosotros buscamos mucho que la resonancia y todos los parámetros del instrumento se acerquen a ese elemento, a ese factor. Ah, Interesante. ¿Alguien más tiene un comentario o alguna pregunta? ¿Ya? Bueno, la guitarra, como decía Mi amigo Roberto, Roberto, los dejamos más pensativos. Sí, es que yo he hablado tanto con los dos que tengo re pocas dudas. Pero comparte Me nuestra han experiencia. enseñado tanto que Bueno, ahora mi amigo Fernando no me cree mucho, entonces Yo sí te creo, Roberto, te creo. Te creo y te quiero. Dice. te creo y te quiero. Porque comenzó siendo, pero súper solidario. Interesante eso de la sonoridad de las maderas. Así es. Sí, llama mucho la atención. Sí, y no solamente eso, después viene toda la calibración de los ángulos de las cuerdas, el ángulo de la paleta, el ángulo que tienen las cuerdas en la cejilla del puente, la distancia del puente a la cejilla, qué sé yo, algunos hablan de 650 milímetros para la guitarra estandarizada, otros menos longitud según si la guitarra es más pequeña, etcétera, etcétera. O sea, hay longitudes para todos los gustos. ¿Ya? ¿Y Longitud. qué vamos a hacer cuando se acabe la madera? Cuando no nos dejen cortar árboles. yo hice unas guitarras de acrílico y suena tan bien como Lo una vi. guitarra de madera. Lo vi. Sí. sí, Hice una guitarra de acrílico. sí, suena muy bien, sí. La Sí. toqué, de hecho. Sí. Yo la La vuelta llevamos a Chile Chico. Ah, Anduvimos paseándola por Chile del Chico. mundo esa guitarra. diga. Yo lo que he Ah, visto esa fue ahora la son segunda. La segunda. Esa fue la primera dio la vuelta. Pero la lo que yo primera he visto son de ayer. diapasones de fibra de carbono. Bueno, nosotros usamos harto la fibra de carbono para hacer arcos de violín y quedan muy bien, increíble. Yo probé unos arcos de fibra de carbono y son extraordinarios, extraordinarios, o sea, que realmente asombrado, o sea, nada que envidiarle a la madera. O sea, yo creo que un diapasón de fibra de carbono debe andar súper bien. Yo creo también. Mm. Sí. Si hay,
Y puentes Ay. de fibra de carbono. Eh, yo, hace, yo hace poco cambié un diapasón de fibra de carbono por uno de ébano. Ya. Un gringo que llegó aquí que ya no quería con ese diapasón de fibra de carbono. Porque se le desastilló y se le enterraban las astillas en los dedos. Claro. Claro, tienen esos problemas. Pero después de cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo, pero aquí llegó. ¿O cuántas fogatas, po? Sí, ¿Cuántos asaditos Pero, bueno, Oye, en experiencia en guitarras con tapa de alerce, ¿tienen? Yo sí he hecho guitarras y no me convence mucho, más para una guitarra folclórica, Ya, que con bajo muy profundo. ya. Bajo muy profundo. No he logrado encontrar que me llegue una tapa de alerce que sea un poquito más rígida. Generalmente es muy flexible. Ya. difícil en el alerce encontrar tapas más rígidas. Es un tema de la naturaleza del árbol. Es que si tú dejas a 2 milímetros la tapa va a oscilar mucho. Pues, tiene mucha propiedad vibratoria, demasiada en exceso. Y uno necesita buscar una madera que tenga cierta resistencia también, pero al mismo tiempo que tenga propiedad vibratoria, pero no en exceso. ¿Mm? Que pueda vibrar lo justo y necesario para que haya una buena propagación, transmisión del sonido. Me ha resultado más la tapa de ciprés. Ya. ¿Ves? Claro. Sí, yo creo que un ciprés bien maduro debe dar buen resultado. Debe dar muy buen resultado. Sí, Es una sí. conífera, ¿no? Todas las coníferas son usadas para las tapas armónicas, para las piezas interiores. Y por lo tanto no tendría por qué no dar buen resultado el ciprés. Sí. Estamos ya Bueno, cerrando nuestro conversatorio. Les damos demostramos nuestra gratitud a ustedes por participar y han sido a este primer conversatorio sobre la guitarra. Vendrán hay un detalle que no. ¿Cómo? Hay un detalle que es la compensación que hay que darle al puente para que la guitarra afine bien. Claro. Ahora, últimamente muchos están haciendo, pero antiguamente todas las guitarras desafinaban, sobre todo la tercera cuerda. Claro. ¿Ya? Y yo he arreglado guitarras de luthieres famosos con esos 2 milímetros menos en el puente, que es la tensión que hace la cuerda al pulsarla. Claro. Produce una tensión más alta y por lo tanto se sube en la nota. Sí. Estamos de acuerdo en eso. Recién, hace poco, No sé si lo tiene. sí, le explicaba lo mismo a Fernando. Y de hecho hicimos la demostración acá en el taller. Y es precisamente eso. Cuando uno en el dossier, Sí, como se, estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo, concordamos plenamente. Yo también estoy sí, haciendo antiguamente no hacían eso, lo hacían. ¿sí? Toman la medida según la longitud vibrante y las divisiones, pero no consideran, digamos, la presión que uno hace al ejecutar. ¿Sí? Ese es un detalle muy importante para la afinación de los instrumentos. En este caso, bueno, la guitarra. Claro, tienen que afinarlos por acorde para que anden más o menos. Ah, pero a veces el primero y segundo traste hasta sol mayor, más o menos afinado. De ahí para arriba ya queda una historia distinta, totalmente intocable. Pero sí, los instrumentos se pueden corregir. Hay que ir donde un luthier que maneje ya con un grado de años de experiencia y a veces Carlos López. un milímetro y medio. Ni un problema. Un milímetro y medio hacen la diferencia.
¿Mm? Sí, Enorme, enorme. sí. Sé que esto de la guitarra clásica, pequeñas cosas hacen una gran diferencia. Yes. Y cambia inmediatamente el gusto de tocar en ese instrumento. Al principio uno, wow, nuestro feeling, ¿no es cierto?, rechaza una guitarra descalibrada. Pero cuando encuentra un instrumento calibradito, el feeling, wow, siente una aceptación inmediata, digamos, instantánea. Y uno no quiere dejar de tocar ese instrumento. Esa es Me la, pasa cuando viene Roberto aquí. esa es la pena. No paro, ¿no? Bueno, yo quería decir lo siguiente al final, para finalizar, como conclusión. Los sonidos naturales y los sonidos artificiales. Bueno, antes que nada está la naturaleza. Después el hombre, ¿no es cierto?, crea los sonidos artificiales. Pero primero está la naturaleza. Entonces, nuestro objetivo, ojalá tengamos como prioridad en el futuro el cuidado de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente, en toda su gama y infinita de posibilidades. No la miremos como recurso. La naturaleza es naturaleza, no debe ser un recurso explotable. Por eso necesitamos como intérpretes, como luthier, como profesores, como compositores, hacer y crear conciencia de este elemento, conciencia ecológica. Muy bien, con esto concluimos nuestro primer conversatorio y muchas gracias y buenas noches a todos.